Hoy, cuando me senté a preparar esta editorial, ¿no? Ocurrió algo que es muy simple, quizás muy cotidiano, pero que me llamó la atención porque no suelo prestar atención a ese tema, ¿no? Porque al sentarme tuve un suspiro muy largo, profundo, ¿no? Involuntario, por supuesto, y me quedé pensando en esto, porque el suspiro tiene una explicación fisiológica bastante clara, ¿no? Porque sucede cuando el organismo acumula tensión o estrés. El sistema nervioso necesita de alguna manera descargar presión. Y el suspiro es una forma de regulación, es algo fisiológico, ¿sí? Permite que el cuerpo pase de un estado de tensión a un estado un poco más estable. Y me quedé pensando, ¿no? Yo creo que es una especie de válvula de escape del sistema nervioso. Y el cuerpo suspira para no colapsar. Y quizás, tal vez, algo parecido está ocurriendo en el mundo. Porque nosotros vivimos un momento histórico, ¿no? Cargado de cambios, de conflictos, de tensiones simultáneas. Y no es fácil mantener la cordura, la claridad y la objetividad, principalmente en medio de un escenario que parece moverse todo el tiempo. Como lo he dicho en varias oportunidades, nosotros no somos neutrales, nunca lo fuimos, pero sí intentamos ser objetivos cuando analizamos la realidad. Y la realidad actual, lo vemos todo, muestra un mundo en plena transición. Un nuevo orden mundial ya está bastante definido, aunque todavía no terminó de acomodarse, ¿sí? Pero es notorio que los grandes actores globales están reordenando posiciones. Estados Unidos, por supuesto, intenta preservar su poder. China avanza en el terreno económico e industrial. Rusia consolida su posición militar en Ucrania después de casi 4 años, no, después de 4 años de guerra. Y mientras tanto, Medio Oriente vuelve a entrar en una fase de confrontación directa. Entonces, en ese proceso de acomodamiento, los pueblos, las sociedades, quedamos en el medio. Y que ya lo dice, ¿no? Cuando los gigantes se mueven, la hierba es la que sufre el peso. Y las últimas semanas ofrece una secuencia de hechos, o más que las últimas semanas, desde que empezamos este año, ¿no? Muy movidito, una secuencia de hechos que muestra con claridad esta tensión global. Volvemos a este hecho histórico, ¿sí? Que habría sacudido al mundo durante meses si fuera otra época, o hasta tener una solución. Empezamos con el tema de la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, el 13 de enero del 2026, donde las fuerzas estadounidenses realizaron una operación militar en Caracas con bombardeos sobre instalaciones militares y, por supuesto, una incursión de comandos especiales que terminó con la captura del presidente venezolano y su traslado a Nueva York para enfrentar supuestos cargos por narcotráfico en tribunales federales. Fue un hecho extraordinario, ¿no? Desde el punto de vista del derecho internacional, la captura de un jefe de Estado en ejercicio mediante una operación militar extranjera. ¿Cómo hubiera terminado ese tema en otros tiempos? Acá terminó con el festejo de los propios venezolanos del extranjero, felices, felices con este hecho, que invadieron su país, que sacaran de los pelos a su presidente y se lo llevaron a Estados Unidos. ¿Hubo escándalo internacional? Hubo algunas discusiones diplomáticas, algunas reacciones cruzadas, pero el mundo siguió adelante con una velocidad casi indiferente, ¿no? Mientras la vicepresidencia Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada en Venezuela mientras se iniciaba una transición política interna. Con este hecho, señores, perdimos a varios amigos.
varios amigos que no estaban de acuerdo con nuestro pensamiento. Bueno, me encantaría sentar con ellos hoy y que analicemos lo que sucedió en Venezuela con lo que dijo Marcelo con el diario del lunes, para ver cuán equivocada estábamos, ¿sí? Pero este impacto inicial se diluyó rápidamente, ¿no? Y casi sin transición, nada. De hecho, ¿qué pasó con Maduro? ¿Qué pasó con su señora que lo acompañaba? Nada. Y bueno, tras esto llegó otra escalada. Estados Unidos, Israel atacaron objetivos en Irán, profundizando un conflicto regional que ya llevaba años acumulando tensión, y Medio Oriente volvió a colocarse al borde de una guerra de mayor escalada, ¿no? Con actores regionales, con potencias globales involucradas de manera directa o indirecta. Entonces, salimos de un 2023 que arranca con un Maduro siendo sacado de los pelos por Estados Unidos. Vamos a Irán, donde Estados Unidos e Israel en conjunto atacan Irán. Llevamos 9 días ya de este ataque, 8 o 9 días. Las cosas no están fáciles para Israel, no están fáciles para Estados Unidos. No digo que Irán la esté pasando bien, pero no es el mismo efecto que con Venezuela, ¿sí? Entonces, en paralelo a todo esto, algo que define de alguna manera el fondo del tablero estratégico, hablamos de Rusia, porque Rusia continúa, aunque no se hable en los grandes medios hegemónicos de comunicación, consolidando sus posiciones en Ucrania, ¿sí? Después de 4 años de guerra, Moscú no solo mantiene la iniciativa militar en el terreno, sino que avanza hacia un escenario que cada vez se parece más a una victoria estratégica, al menos en términos territoriales y militares del conflicto. Solo no lo ve el que no quiere ver. Y ese es el escenario global que tenemos hoy, ¿no? Pero mientras ocurre todo esto, también aparecen situaciones que parecen sacadas de un mundo invertido, del mundo del revés, como decía Walsh, María, no me acuerdo, exacto, María Elena Walsh, ¿no? El mundo del revés. Ucrania, que durante meses fue golpeada por drones Shahed, si no me equivoco, de origen iraní, utilizados por Rusia, ahora anuncia que va a enviar soldados y expertos militares al Golfo Pérsico para entrenar aliados de Estados Unidos y a monarquías petroleras en técnicas para derribar estos mismos drones. Yo creo que la guerra produce estas paradojas, ¿no? El mundo se reorganiza mientras los actores cambian de roles con una rapidez que desconcierta. Por eso entiendo que a veces algunos tildan a Marcelo de vos sos pro Trump, vos sos anti-Trump. No, Marcelo y nosotros acá en Humo de Espejos ni somos pro ni somos contra de nada. Analizamos la realidad tal como es. Pero la realidad cambia, los líderes cambian, excepto Xi Jinping, excepto Putin, estos mantienen, ¿no? Pero los demás cambian totalmente. Entonces, en el medio de este contexto caótico, en medio de este tablero geopolítico, en medio de estos conflictos, ¿quién aparece? Argentina. Este país que está atravesado por su propia crisis estructural, con una pobreza creciente, con un deterioro económico persistente, con un sistema político totalmente desacreditado, pero está observando este escenario global e intentando posicionarse dentro de él, ¿no? ¿Cómo sería lo lógico? Y ahí aparece otra dimensión de este momento histórico, ¿no? La presión psicológica que produce vivir en una época de transición. Porque cuando el sistema internacional se mueve, cuando las reglas cambian y cuando los conflictos se multiplican, las sociedades también sienten este peso. ¿A qué no?
Y también, yo creo que por eso quizás apareció este suspiro involuntario mío a un principio, ¿no? Yo creo que no fue solamente este cansancio personal, sino que fue una reacción natural de alguien que observa el momento histórico y entiende que estamos atravesando un tiempo de una enorme tensión global. Y el suspiro es esto, el suspiro permite liberar la presión, permite que el sistema nervioso sobreviva el momento. Y tal vez, quizás, las sociedades también funcionan así. Porque cuando la presión histórica se acumulan demasiado, aparecen las crisis, los cambios políticos abruptos o los reordenamientos sociales que funcionan como una descarga. Porque yo creo que ninguna sociedad puede vivir permanentemente bajo tensión sin buscar una forma de equilibrio. Y el mundo actual parece estar atravesando exactamente este momento. Todo es extremo, ¿ah? Todo es extremo. Nada termina de resolverse del todo y las crisis se encadenan una detrás de la otra. Pero también pienso que inclusive en estos campos más devastados aparece o debe aparecer algo que es inevitable, ¿no? Que tenemos que pensar, que es la vida, que la vida vuelve a brotar, porque después de las guerras, después de las crisis, después de los colapsos históricos, siempre aparecen nuevas formas de reorganización. Y quizás por eso el suspiro también tiene otra dimensión, ¿no? No solo una señal de cansancio, sino que una forma de tomar aire para seguir atravesando el momento, este momento tan difícil, hasta que el nuevo equilibrio finalmente aparezca. Y yo ruego a Dios que encontremos este equilibrio y podamos sobrevivir estos momentos de tensión que estamos atravesando en el mundo, ¿no? Momentos personales, momentos de cada país, pero principalmente este reordenamiento mundial. Gracias, gracias de verdad por acompañarnos.